Buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre la materia de competencia lingüística y literatura. Y el tema de hoy son los párrafos. Nuestro grupo está conformado por María de los Ángeles Flores Paguay, Carlos Fernando Carabajo Morán y Angie Joana Castro de la Rosa. Yo les voy a hablar sobre la definición del párrafo. Es un texto en el que se separa una idea principal soportada de una o dos ideas secundarias que la repiten, comprueban, ejemplifican o justifican. Es la parte en la cual se diferencia de otros párrafos por dos cosas primordiales. Poseen una mayúscula al inicio y por tener un punto y aparte al final. Los párrafos permanecen conformados por oraciones y tienen la posibilidad de tener sencillamente una o más frases. Además, los párrafos son fundamental importancia para la organización y comprensión de los textos, debido a que, por un lado, facilitan mucho a los escritores en el momento de acomodar y plasmar las ideas de manera redactada, pero también a partir del lado del lector. La organización en párrafos ayuda a la comprensión y seguimiento del escrito que se lee. Ahora las funciones. Su función es distribuir el contenido o información global en un mensaje de segmentos más pequeños, como ayudar a clasificar la información y a identificar la estructura, marcar los diversos puntos de que consta un tema, distinguir opiniones a favor y en contra o señalar un cambio de perspectiva, ampliar una idea anteriormente expresada, relaciones, analogías, comparar contrastes, ideas, situaciones, objetos, proponer justificaciones y argumentos, refutar, citar y comentar otros textos. Ahora les hablaré sobre la estructura de un párrafo. La estructura de un párrafo tiene la idea principal, ideas secundarias y conclusión. En la idea principal, los contenidos son fundamentales sin los cuales no se entiende el texto. Las ideas secundarias amplían y complementan la idea principal. Lo hace a través de sustentos que sirven para ejemplificar, dar detalles adicionales, comparar, solucionar, etc. Y por último, la conclusión. La conclusión se repite lo mismo que se dijo en la idea principal, pero se lo hace con otras palabras. A veces la conclusión también sirve como transición. Ahora aquí le tengo un ejemplo sobre un párrafo. Un párrafo debe tener sangría, el primer párrafo, punto y aparte, en el segundo párrafo y el punto final. Y recordar que siempre iniciamos un párrafo con letra mayúscula. A continuación, mi compañero Carlos Carabajo. Bueno, buenas noches. Bueno, yo les voy a dar los tipos de párrafo. Bueno, en primer lugar tenemos el párrafo de enumeración, que este está constituido por una lista de propiedades que describen un mismo objeto, situación, fenómeno o idea. También tenemos el párrafo de serie, bueno, pues que es un derivado del párrafo de enumeración y este puede utilizarse para recetas, ya sea bien una receta médica o quizás una receta de alguna, un plato en general, una comida. También está el párrafo de comparación o contraste, que este consigna semejanzas y diferencias entre dos o más objetos, situaciones, personas, ideas con respecto a indicadores o categorías. También está el párrafo de desarrollo de un concepto, que este presenta una idea principal que por lo general aparece al principio o al final. Y después ya se va desarrollando
el tema principal. Y también está el párrafo de enunciado solución, que bueno, este presenta una situación o acontecimiento seguido por las razones que lo han originado. A veces puede presentarse al final. Bueno, a continuación voy a detallar un poquito más de cada uno de estos tipos de párrafos. Ahí está. Párrafo de enumeración. Bueno, el párrafo de enumeración está constituido por una lista de propiedades que describen de un mismo objeto, hecho o idea. Este se lo utiliza para agrupar mediante la exposición, definición o enumeración de elementos o sucesos que tienen características en común. A continuación les presentaré un ejemplo de este tipo de párrafo. Bueno, dice, en esta foto hay muchas cosas que están muy bien hechas. El manejo del contraste de colores es alucinante. El foco puesto en el muelle que contrasta con el mar desenfocado es perfecto y la simetría del atardecer no puede estar mejor lograda. En este tipo de párrafo se trata de describir un hecho o acontecimiento y lleva así por lo general en un punto seguido. No se lo detalla así con números ni con guiones ni nada. Y bueno, aquí seguimos el párrafo de secuencia. Bueno, es un caso particular del párrafo de enumeración. Los elementos se presentan por separado, pero además se ordenan según un criterio explicado. Por ejemplo, cronológicamente. Aquí está un ejemplo de este tipo de párrafo, que es cómo restaurar un mueble de madera. Y bueno, y aquí están los pasos, que sería alejar un mueble, quitar el polvo, barnizar el mueble con un pincel ancho y dejar sacar el mueble. También se lo puede utilizar en recetas, por decir de una comida, por si quiere hacer un ceviche de pescado, pues entonces ahí digo, con una frase organizadora como la que está aquí, seguir los siguientes pasos y bueno, pues ahí por decir, cocino el pescado, cosas así, no, 1, 2, 3, 4. Y bueno, aquí seguimos con el párrafo de comparación o contraste, que este es un párrafo de comparación y contraste, tiene por características enfrentar dos ideas o conceptos. Se comparan las similitudes y se destacan las diferencias que puedan resaltar. El párrafo indica las semejanzas y diferencias entre dos o más objetos, soluciones, ideas o personas, comparándolas según cierto número de categorías. Aquí un ejemplo dice, Sócrates y los sofistas tienen en común el amor por la palabra y la habilidad en la discusión. Sin embargo, existen notables diferencias entre ellos. Bueno, este es un ejemplo. Y aquí se ve que al comienzo dan unas cosas en común y luego, bueno, lo que ellos no tienen en común, ¿no? Bueno, pero también hay dos tipos, porque hay unas en las que las similitudes y las diferencias están separadas y otras en las que las similitudes y las diferencias están juntas. Ya, bueno, el párrafo de desarrollo de un concepto. Bueno, estas son las que explican las ideas centrales o el concepto general del tema. Pueden ser más de uno a los que componen en su mayoría cualquier texto informativo. En este párrafo la idea principal se enuncia de forma clara. A continuación un ejemplo. Si la jirafa posee una anatomía extraordinaria, tiene un cuello larguísimo y cada ejemplar posee un pelaje exclusivo, diferente de sus semejantes, del de sus semejantes. Las manchas de la piel son como muestras, como nuestras huellas dactilares. Bueno, este tipo de párrafo es utilizado para describir ya sea a una persona, un objeto, ¿no? Entonces, como puedo hacerlo con una guitarra, si una guitarra que yo tengo y mi guitarra es azul, de cuerdas un poquito ya oxidadas, bueno, así. Y siempre se trata de dar lo primero que es el tema principal, en este caso la jirafa, o en otro ejemplo puede ser la guitarra o una gorra o cosas así. Y bueno, y por último, pero no más importante, el párrafo de enunciado o solución. En este párrafo se usa la manera retórica de plantear y solucionar un problema. Es usado en los textos de tipo descriptivo y científico. Consta de dos partes. En la primera se presenta el problema y en la segunda la solución. Bueno, aquí tengo un ejemplo en el cual, no, en el cual aquí está el primer problema que dice el uso incontrolado de la madera por la industria del mueble está causando la extinción de los bosques. Y acá la solución, debido a la carencia de árboles, hay que hacer una replantación para que el bosque no se extinga. Otro ejemplo de la misma temática.
Las personas que visitan los bosques cometen ciertas imprudencias que provocan grandes incendios. Acá es la solución. En cuanto a las imprudencias que ocasiona el hombre, se debe realizar campañas para que la población tome conciencia de la necesidad de cuidar el bosque. Bueno, esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias. Y bueno, espero hayan podido entender un poco de lo que quisimos dar a conocer. Muchas gracias.